ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad.
debemos atender. Es la voz de Cristo que nos dice qué hacer. Ir por todo el mundo, predicando su amor. Es lo que haremos por nuestro Salvador. Ven, Señor, y usa nuestra vida. Oh Señor, tu poder nos da valor. Con amor hablaremos cada día. Pues Señor, queremos ser tu voz. Para este momento, para esta situación, fuimos elegidos a cumplir nuestra misión. Vamos por el mundo, proclamando sin cesar. Pronto Jesucristo en las nubes volverá. Ven, Señor, y usa nuestra vida. Oh Señor, tu poder nos da valor. Con amor hablaremos cada día. Pues Señor, queremos ser tu voz. Ven, Señor, y usa nuestra vida. Oh Señor, tu poder nos da valor. Con amor hablaremos cada día. Pues Señor, queremos ser tu voz. Pues Señor, queremos ser tu Buenas noches, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos están escuchando y viendo de diferentes lugares del país. Así también a los amigos que nos están acompañando en esta noche de diferentes lugares fuera del país. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Eso nos dice Romanos 15:13. Es una alegría para nosotros poder compartir esas 3 noches de aniversario de nuestra iglesia Cabeville. Voy a invitar al hermano Hernán Pérez, anciano de nuestra iglesia, quien iniciará esta reunión con una oración. Muy buenas noches, queridos hermanos, a todos los que se han conectado para estas reuniones, agradecidos por haber
aprovechado esta invitación y ser en estas noches bendecido por el Señor por medio de su palabra, por medio de los cánticos. Así que una vez más agradecidos porque están con cada uno de nosotros. Para dar inicio a esta serie de reuniones vamos a pedir al Señor en oración que bendiga todo este tiempo. Oremos. Amado y bendito Dios, agradecido Señor en esta noche por habernos juntado de esta manera con el propósito de poder alabarte, de poder confraternizar también por medio de esta vía y ser bendecidos, Señor, en tu palabra, y oramos en esta noche para que nuestros hermanos que se han preparado para estas noches puedan realmente hablar por tu Espíritu, Señor, para que tu mensaje, Señor, que está preparado, entre en los corazones de cada uno de tus hijos. Amado Dios, te pedimos que tú nos guardes, nos cuides de todo mal por este medio de comunicación, y que todo lo que hemos preparado, lo que hemos hecho, Señor, y lo que nuestros hermanos se han preparado, sea verdaderamente de bendición para tu iglesia. Señor, dejamos así en esta noche inaugurado, Señor, este 10º aniversario que tenemos como iglesia en este lugar. Así que pedimos, Señor, toda tu bendición por este tiempo, porque lo dejamos en tus manos, agradeciéndote siempre en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano. Y continuando con nuestro programa, en esta noche vamos a poder escuchar al Ministerio de Alabanza de nuestra iglesia, quien va a interpretar un hermoso mensaje a través de esta canción que titula La esperanza es Jesús. Alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de vida en aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. Solo hay esperanza y certeza en quien ya salió vencedor. Solo hay esperanza en Cristo el Señor, para un mundo que no tiene amor. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús,
la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. Acabamos de escuchar una hermosa interpretación en la cual nos habla acerca de la esperanza que tiene todo creyente en el Señor Jesús. A continuación, escucharemos la interpretación de la hermana Elsa Arias, quien se congrega en la Iglesia Cristiana Camireña, quien interpretará esta canción titulada Por el poder de tu amor. Aprovechamos de mandar un saludo a todos los hermanos que nos están viendo desde Camiri. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerá por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas ya tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame.
levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Para mí, hermanos de la Iglesia Cabevit, es muy grato saludarles y desearles muchas felicidades en estos 10 años de su aniversario. Dios les dé siempre la fortaleza, la sabiduría, la visión y la misión que tienen, como dice, el camino, la verdad y la vida, llevando el Evangelio de Cristo a muchas almas de la zona y de la ciudad de Santa Cruz y, por qué no decirlo, de todo Bolivia. Dios les bendiga con mucho amor acá en este día. Muchas gracias, querida hermana Elsa, por su participación y acompañarnos en esta noche tan especial de aniversario de nuestra iglesia. A continuación, escucharemos la palabra de Dios bajo la enseñanza de nuestro hermano Eben Cayo, quien participa muy activamente con los ministerios con niños, jóvenes y la enseñanza. Escuchemos muy atentamente lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Muy buenas noches, queridos hermanos. Para mí es un privilegio y me da mucha alegría poder compartir la palabra de Dios en esta ocasión con ustedes. Como iglesia estamos súper agradecidos con Dios por permitirnos un año más ser testimonio en este lugar. Así que vamos a orar para poder comenzar con este tiempo con su palabra. Oremos. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por tu gran amor. Gracias porque en tu misericordia tú nos permites vivir un día más. Hoy tenemos la oportunidad de poder deleitarnos con tu palabra y te agradecemos por esa libertad. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones en esta noche. Que tú, Señor, muestres qué es lo que quieres enseñarnos, qué es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Dejamos este tiempo en tus manos y te agradecemos por nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, el tema que se ha escogido para estos 3 días de aniversario es Caminos de Perdición. Y quiero que me acompañen al libro de Judas, porque el versículo en el cual nos vamos a estar basando para desarrollar el mensaje estos 3 días está justamente ahí. Quiero que me acompañen en Judas, el versículo 11 vamos a leer. Dice así el versículo: Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El libro de Judas, queridos hermanos, es un libro que nos habla sobre contender por la fe. Estar alertas de defender lo que nosotros creemos y confiamos, que es en nuestro Dios y en la salvación por medio de su Hijo. Y este libro lo que tiene de interesante es que se aplica a cualquier tiempo de la historia de la iglesia. Y justamente en nuestros tiempos también lo podemos aprovechar. Judas nos habla y nos advierte en contra de personas que, sabiendo la verdad de Dios, le rechazaron totalmente. Y estas personas han sido perjudiciales para la iglesia. Lo que nosotros queremos ver es los 3 ejemplos que pone en el versículo 11. Tenemos a Caín, a Balaam y a Coré. 3 personajes del Antiguo Testamento, los cuales Judas coloca como ejemplo de personas que empezaron bien conociendo la verdad de Dios, pero
decidieron tomar un camino que los llevó a la perdición. El día de hoy, en esta noche, vamos a estudiar, vamos a desarrollar lo que fue el camino de Caín. El día de mañana vamos a poder ver el camino de Balaam y el día domingo, para finalizar, el camino de Coré. Entonces, hermanos, empecemos a analizar la historia de Caín. Y para eso tenemos que dirigirnos hasta Génesis capítulo 4. Y antes de empezar, quiero que me digan, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando escucha el nombre Caín? Lo más típico es que uno piense, Caín es el que mató a su hermano Abel. Caín fue el primer asesino. Y es verdad. Eso es lo que más resalta de su historia y lo que más resalta de este personaje. Pero en esta noche quiero que por un momento usted se olvide de toda la historia de Caín. Quiero que borre de su mente todo lo que sabe y se quede en blanco, como si no supiera nada sobre Caín. Y quiero que, en base a la Biblia, conozcamos a este personaje desde cero. Así que en esta noche vamos a ver 3 puntos sobre Caín. Y el primero es el comienzo de su camino. Vamos a leer los primeros 3 versículos ahí en Génesis capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Bien, hasta aquí. ¿Quién era Caín? Según estos 3 versículos podemos notar varias características que no son menores y son importantes. En primer lugar, lo más básico, vemos que Caín fue el primer hijo varón de Adán y de Eva. Imagínense, para Adán y Eva, los primeros seres, tener su primer hijo varón. Qué felicidad y qué gozo habrá sido para ellos. Entonces, Caín, como hijo mayor, trajo gozo a su familia, trajo felicidad. Y no solamente eso, en el versículo 1 encontramos un detalle que, ¿qué fue lo que dijeron los padres de Caín cuando él nació? Dice el versículo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Significa esto que Jehová estuvo de acuerdo en sus planes, estaba que existiera Caín. Y esto quiere decir que Dios tenía planes, propósitos buenos para la vida de Caín. ¿Se dan cuenta? Caín trajo alegría a su familia, Caín estaba en los planes de Dios y Dios tenía planes para él. ¿Y qué más? ¿Qué más nos dice sobre Caín? Dice que en el versículo 2, él fue labrador de la tierra. Quiere decir que era un hombre trabajador. Él dice que se ocupaba en la agricultura. Ahora, si nos fijamos en el capítulo anterior, cuando Adán y Eva pecan, Dios le había dado la orden a Adán que él tenía que trabajar en la tierra y que con su sudor de la frente iba a comer el pan diario. Y vemos cómo Caín está obedeciendo ese mandato de parte de Dios. Así que, ¿qué más nos dice? A ver. Versículo 3 dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Este versículo nos indica que Caín también era religioso, buscaba cómo agradar a Dios. Note usted que la Biblia menciona que primeramente Caín trajo su ofrenda. En el versículo 4 menciona después a Abel. Pero primero se nos menciona a Caín. Y claro, como el hermano mayor, tal vez él estaba tomando la iniciativa de traer una ofrenda a Dios. Entonces, si nos olvidamos de la historia trágica de Caín, si nos olvidamos de lo que hizo, lo terrible que hizo, podemos ver que Caín era una persona ejemplar, podríamos decir.
trajo alegría a su familia cuando nació, estaba en la voluntad de Dios, Dios tenía planes para él, era un hombre trabajador, se ocupaba en hacer lo que Dios había mandado en la agricultura y también buscaba cómo agradar a Dios porque trajo una ofrenda a Jehová. Interesante. Tranquilamente, si la historia terminara acá, podríamos decir, wow, Caín era una persona muy buena, hasta podríamos armar predicaciones hablando muy bien de Caín. Pero esto solamente es el comienzo de su camino. Este era Caín. Sin embargo, la historia continúa. Y como punto número 2, vamos a ver el camino de su perdición. Acá Caín se encuentra con un problema. Versículo 4 dice así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¡Ay, Caín! ¿Qué pasó acá? Dice que él trajo su ofrenda a Dios y Caín, su hermano menor, también trajo, y el hermano menor Abel, también trajo su ofrenda. Pero la ofrenda de Caín fue rechazada por Dios. No miró Dios con agrado a su ofrenda, pero sí miró con agrado a la ofrenda de Abel, su hermano. Esto fue un choque para Caín. Fue un quiebre. Y lo que produjo fue que se enoje en gran manera. En el versículo 5 nos dice, se enojó tanto que decayó su semblante. Eso literalmente es como decir, se le cayó la cara. Se puso tan enojado, tan histérico, que se le notaba en el rostro. Y yo cuando leo esto, a mí se me viene a la mente la imagen de un niño encaprichado. No sé, seguramente usted habrá notado alguna vez cómo se ponen los niños cuando quieren algo y no se los dan y se enojan. ¿Cómo se ponen? Ellos se cruzan de brazos, están así serios y por más que uno les intente hablar o les intente convencer, no te quieren escuchar. Y están así. Y de esa misma manera se encontraba Caín. Él tenía un grave problema con sus sentimientos, con sus emociones. Vamos a ver, notamos acá, el camino de perdición de Caín fue su orgullo. Caín, lamentablemente, tenía un corazón orgulloso, porque él tranquilamente hubiera podido continuar con su vida como si nada hubiera pasado, si realmente tenía un corazón humilde. Pero como su orgullo fue tocado, como él era el mayor, como él era el favorito de su familia, el primero, él fue el primero que llevó la ofrenda, como él era el mayor, el mejor, cuando Dios rechaza su ofrenda, su orgullo de Caín fue tocado. Y dice que se enojó terriblemente. Pero acá surge una pregunta. ¿Este enojo de Caín era justificable? ¿Estaba bien la razón por la cual se enojaba? Y surge una pregunta más, que es ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Vamos a notar en los siguientes versículos que el Señor interviene y habla a Caín. No nos olvidemos que Dios tenía planes para Caín. Él quería un futuro bueno para él. Entonces Dios acá va a aparecer y le va a hablar. Y en el versículo 6 le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios le pregunta a Caín, ¿por qué te pones así? ¿Por qué razón? Y es acá donde vamos a ver y analizar un poquito, ¿realmente Caín tenía razones para enojarse? Y según lo que dice en Hebreos capítulo 11, en el versículo 4, dice que Abel, por la fe, presentó una ofrenda más agradable a Dios que Caín. Como vemos en la Biblia, nosotros los hombres podemos confundirnos por las apariencias.
Vimos cómo Caín trajo alegría a su familia, cómo Dios tenía planes para él, cómo era un hombre trabajador, cómo era un hombre religioso porque presentaba su ofrenda a Dios. Y cuando vemos todo eso podemos decir, Caín era una buena persona. Pero sin embargo Dios conocía el corazón de Caín. Dios no se deja engañar por la apariencia del hombre. Y sabía que el corazón de Caín no era correcto. Sabía que esa ofrenda que Caín estaba presentando no era con una motivación correcta. Y es por esto que él rechaza, es por esto que el Señor rechazó su ofrenda. Y es por esto que acepta la ofrenda de Abel, que fue hecha por fe. Ahora, Caín no era un ignorante. Él sabía muy bien que la ofrenda tenía que tener derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la palabra de Dios. Y Caín lo sabía bien. Adán y Eva eran sus padres y ellos se lo habrían enseñado. No era que no sabía. Entonces, no había razón alguna por la cual Caín se enoje. Él sabía bien lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Lo que hizo Caín fue: yo trabajé, yo me esforcé, entonces de lo que yo hice quiero presentar a Dios. No me importa si tiene sangre o no tiene sangre, no me importa. Lo que yo hice en mis fuerzas, eso, en mis obras, eso quiero presentar a Dios. Ahora, este pensamiento es justamente lo que las religiones enseñan hoy en día. Una salvación por obras. Una salvación en la que importa más lo que vos haces y tu esfuerzo. No importa si hay remisión de pecados por sangre o no. Importan tus obras y lo que haces. Y eso era el pensamiento de Caín. Era religioso, sí. Presentaba sus ofrendas, sí. Pero su motivación era incorrecta. Su motivación era su orgullo. Lo que yo hice, mi esfuerzo, mis fuerzas, eso es lo que vale. Ese era el pensamiento de Caín. Entonces el Señor, en su misericordia, habla con Caín y le dice: ¿por qué te estás enojando? No hay razón para que te enojes. Y es más, Dios le da la solución a Caín para su problema. En el versículo 7, Él le dice así: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Se dan cuenta? Dios le dice: Caín, a ver, si haces las cosas bien, si haces las cosas de forma correcta, entonces vas a ser enaltecido. No tenés que enojarte, no te pongas así, no te deprimas, que no se te caiga el rostro. Simplemente tenés que presentar un sacrificio correcto, como lo hizo tu hermano Abel. Pero el orgullo de Caín estaba ahí presente. Si él presentaba una ofrenda correcta, tenía que ir y hablar con su hermano y pedirle uno de sus corderos, porque Abel era pastor de ovejas. Y eso era lo que en el corazón de Caín estaba ahí, endureciéndolo. Pero sin embargo Dios le continúa hablando. No solamente le da la solución, no solamente le dice: si vos haces las cosas bien, se soluciona todo, sino que también le dice en el versículo 7: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dios le da una advertencia a Caín. Le dice: Caín, vos estás en un momento en el cual tenés que decidir. Si haces lo correcto, todo te va a ir bien, vas a ser enaltecido. Pero si no querés hacer lo correcto, cuidado, porque el pecado está a la puerta. Hasta este momento Caín no había hecho nada malo. Él estaba furioso, sí. Pero la palabra de Dios nos enseña que podemos enojarnos sin pecar. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Esto nos muestra que los sentimientos y las emociones no son malas. Dios las creó y Dios nos hizo así con ellas. Y podemos enojarnos, podemos enfurecernos, pero sin pecar. Y es acá donde Dios le da la advertencia y le dice: no te dejes dominar por la ira. No te dejes dominar por tus emociones. Porque si vos no controlás tus emociones te van a controlar a vos. Y ahí sí que se va a poner fea la cosa. Él le dice: el pecado está a la puerta. El pecado está al acecho, esperando
que vos estés desprevenido para atacarte. ¿Se dan cuenta? Y este versículo me hace acordar también al que dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Siempre al acecho, esperando el momento oportuno para atacar a su presa. Sin embargo, cuando habla de puerta, él le dice, el pecado está a la puerta. Eso me da a entender que Caín tenía la decisión de abrir esa puerta o dejarla cerrada. La decisión era de Caín. Dios le dijo la solución. Dios le dio la advertencia y la decisión final era de Caín. Lamentablemente, la historia nos cuenta cuál fue la decisión de Caín. Y acá quedó en evidencia el corazón maligno y perverso de Caín. Leemos lo que dice los siguientes versículos. Versículo 8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Ay, Caín! Abrió la puerta al pecado y el pecado se apoderó de él. Mató a su hermano sin motivo alguno, porque ¿qué culpa tenía Abel de que Caín hubiera ofrecido un mal sacrificio a Dios? Ahora, el problema principal de Caín fue su orgullo, eso que no lo dejaba hacer las cosas bien. Y vamos a notar 3 cosas del corazón de Caín. El primero es que un pecado le llevó a cometer otro. Él primeramente quiso en su orgullo mostrar el fruto de sus manos. Eso ya estaba mal, no era una motivación correcta. Eso Dios nunca lo iba a aceptar, porque su orgullo estaba ahí presente. Y no conforme con eso, él se enojó. Cuando Dios rechaza su ofrenda, él se enojó. Y en vez de calmarse y hacer las cosas bien, empezó a tener amargura y celos contra su hermano Abel. En vez de ir a pedirle un cordero para que él pueda dar un sacrificio aceptable a Dios, ¿él qué hace? Se enojó tanto que planeó en su mente una forma de estar a solas con Abel y entonces acabar con él. Un pecado lo llevó a otro. Y si nosotros, queridos hermanos, permitimos ciertos pecados en nuestras vidas y no los solucionamos, nos van a traer muchísimas y graves consecuencias en el futuro. Pero no solamente el corazón de Caín permitió el pecado, sino que también el corazón de Caín y su orgullo estropeó sus relaciones. Estropeó su relación con Dios y con su prójimo, con su hermano. Leemos ahí en 1 Juan, quiero que me acompañen en 1 Juan capítulo 3, versículo 11 y 12, dice así, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El corazón orgulloso de Caín, en primer lugar, perdió su relación con Dios. Porque si nos damos cuenta y nos ponemos a pensar, Caín estaba resentido con Dios. Él no tenía nada en contra de Abel. Abel era su hermano, Abel había hecho las cosas bien y él hizo las cosas mal. Entonces su resentimiento era contra Dios. Pero ese resentimiento contra Dios le llevó a cometer el pecado de asesinato, de homicidio contra su hermano Abel. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros estamos mal con el Señor, vamos a estar mal con los que nos rodean también. Si nosotros estamos mal con el Señor en nuestra relación con Él, vamos a tener problemas con los hermanos de la iglesia, vamos a tener problemas en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, vamos a tener problemas con cualquier persona que esté cerca de nosotros.
Porque la palabra de Dios nos enseña que todos los mandamientos se resumen en dos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si empezamos fallando en amar a Dios, entonces no esperemos que podamos amar luego a nuestro prójimo. El corazón orgulloso de Caín permitió un pecado tras otro. El corazón orgulloso de Caín estropeó sus relaciones con Dios y con su prójimo. Pero el corazón orgulloso de Caín lo volvió duro e insensible también. Su corazón se endureció y se hizo como de piedra. Porque vamos a ver ahí en Efesios, capítulo 4, en el versículo 17 y 18 dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La dureza de corazón trae una mente entenebrecida, un corazón endurecido, insensible, que no siente dolor. Y justamente podemos ver eso en los siguientes versículos. Acá nuevamente Dios interviene y en su misericordia le da una última oportunidad a Caín para que se arrepienta, para que Caín pueda recapacitar en lo que hizo. Y le dice, ahí volvemos a Génesis capítulo 4, en el versículo 9, Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y fíjense la respuesta. Él dijo: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Se dan cuenta? Un corazón endurecido no confiesa su pecado. Mintió descaradamente al Señor. Aún seguía ese resentimiento contra el Dios Altísimo. Le dijo: ¿qué sé yo dónde está mi hermano? ¿Acaso yo tengo que cuidarlo a él? Y obvio, Caín, si sos el hermano mayor, tenés que cuidar de tu hermano. Aparte se fue con vos al campo. ¿Dónde está tu hermano? Sin embargo, un corazón endurecido, orgulloso, no escucha razones. Dios le advirtió en el versículo 7. Le dijo: el pecado está a la puerta y si le abrís se va a apoderar de vos. Y Caín no escuchó, porque su corazón era orgulloso y estaba endurecido. Y tampoco confesó su pecado, porque cuando Dios le pregunta, esperando que él a ver si recapacita y a ver si confiesa, no, mintió, dijo: no sé dónde está, ¿acaso soy su guarda? Un corazón endurecido no escucha, un corazón endurecido no confiesa su pecado, pero también un corazón endurecido no siente dolor alguno. Porque si seguimos leyendo, vemos cómo Dios tiene que disciplinar y tiene que castigar a Caín. Y le dice en el verso 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y quiero que se fijen bien en la respuesta de Caín en el versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Ahora, notamos acá cómo Caín responde de una manera tan insensible. O sea, ¿no te dio pena la vida de tu hermano? ¿Solamente te importa tu bienestar, Caín? Él dijo: grande es mi condena. Pobre de mí, que soy castigado. Ahora voy a estar errante. Ahora no voy a poder trabajar bien con la tierra como lo hacía antes. Solamente me importo yo. Ese era el pensamiento de Caín. Hasta en ese momento seguía con un corazón orgulloso, que no reconocía lo que había hecho.
Caín, ¿no te importó el daño que le hiciste a tus padres al matar a tu hermano? ¿No te importó el dolor para ellos? ¿No te importó lo que sufrió tu hermano Abel y eso que era inocente? Solamente te importa tu vida. Solamente te importa, ¡ay, qué grande mi castigo! ¿Se dan cuenta ese corazón tan orgulloso y endurecido que no sintió dolor, no sintió para nada culpa? En ningún momento él confesó su pecado. Él solamente se sintió angustiado por las consecuencias de su pecado. ¿Y cuántas veces nos puede pasar eso a nosotros también? El hecho de pecar y que ya no nos duela para nada el pecado, pero nos duelen las consecuencias. Claro, queremos pecar, pero a nadie le gustan las consecuencias. Y lamentablemente eso pasaba con Caín. Un corazón endurecido, motivado por su orgullo. Ahora el Señor, en su grande misericordia, en el versículo 15 le dice, ciertamente, cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín, para que no le matase cualquiera que le hallare. Dios aún así le muestra su amor y lo protege porque lo amaba, porque él tenía planes para su vida. Y de esa forma quizás esperaba que Caín ahora sí se arrepienta. Ahora, a mí me llama la atención cómo Caín dice, si alguien me halla, me va a matar. Pero si vos sos el único asesino, Caín, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Acaso pensás que tu familia es igual a vos? Con ese pensamiento tan orgulloso que solamente le importa a sí mismo. Este fue el camino de perdición de Caín. Vimos cómo comenzó su camino. Vimos cómo lamentablemente su corazón quedó expuesto y tomó este camino de perdición al abrir la puerta al pecado y dejar que lo controle a él. Pero en tercer lugar, en tercer punto, ya para ir finalizando, vamos a ver cómo nosotros, quizás sin darnos cuenta, podemos estar continuando el camino de Caín. Y quiero que nos hagamos una pregunta en esta noche. Cada uno, en su interior, pregúntese, ¿qué tan diferente soy yo de Caín? Caín empezó bien. Era el hijo mayor de su familia, trajo alegría. Dios tenía planes para él porque por voluntad de Dios él nació y llegó al mundo. Él era religioso porque presentaba sus ofrendas a Dios. Era un hombre trabajador, pero las apariencias pueden engañar. Entonces, ¿nosotros cómo somos? ¿Qué tan diferente a Caín somos nosotros? ¿Somos pura apariencia o realmente nuestro corazón es puro delante de Dios y es sincero delante de Él? ¿Qué pasa cuando de repente surgen emociones negativas en nuestro corazón? ¿Qué pasa cuando de repente surge alguna dificultad contra otro hermano? Y el orgullo ahí en el corazón comienza a trabajar. ¿Qué pasa en ese momento por nuestra mente? ¿Qué pasa en ese momento por nuestro corazón? ¿Qué tan diferente de Caín soy yo? Si Judas nos dejó este mal ejemplo de Caín, es para que nosotros estemos alerta, queridos hermanos. Es para que nosotros pensemos y recapacitemos y nos analicemos cómo está nuestro corazón delante de Dios. ¿Cuál es nuestra motivación al hacer las cosas para Dios? La motivación de Caín era su fuerza, sus propias obras, y de esa forma agradar a Dios. Pero eso no era lo correcto. Dios busca un corazón humilde, un corazón que se someta y obedezca a sus mandamientos. Ahora, cuidado con los sentimientos, pero también quiero que nos preguntemos cuánto amamos a Dios. Sabemos que la Biblia dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. ¿Cuánto amo yo a Dios? ¿Sabe cómo se da cuenta usted cuánto ama a Dios? En su tiempo de devocional, en su tiempo de lectura y de oración. Ahí se da cuenta cuánto ama a Dios usted.
Si usted realmente se dedica a leer este libro que es la palabra de Dios y a orar, a hablar con el Señor, entonces cada día va a conocerle más y va a amarle más. Y de esa manera también va a aprender a amar a su prójimo. Puede ser que en algún momento sintamos ira, enojo contra alguien, pero vamos a saber controlarlo, porque amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Entonces, cuidado con los sentimientos, amemos a Dios, amemos a nuestro prójimo. Y por favor, hermanos, no terminemos como terminó Caín. ¿Cómo terminó Caín? Bueno, vamos a verlo. Ahí en Génesis capítulo 4, en el versículo 16 dice: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nob, al oriente del Edén. Esa palabra Nob, ¿sabe qué significa? Significa fugitivo, errante o vagabundo. Así terminó Caín, como el primer vagabundo de la historia humana. Ahora, todo por dejarse motivar por su corazón orgulloso. Ahora, ¿usted quiere terminar de esa forma? Esa es la pregunta para nosotros en esta noche. Y no solamente eso, dice el versículo 17 que él edificó una ciudad y la llamó como el nombre de su hijo. Ahora, este Caín hasta en este momento no quiso doblegar su corazón, no quiso humillarse. Él comenzó a vivir una vida sin Dios y trató de que su vida sea de la mejor forma posible sin Dios, olvidándose totalmente de Dios. ¿Y cuáles fueron los resultados? Mira, notamos en el versículo 21 que sus descendientes fueron los padres de los que tocan arpa y flauta. Y también Lamec fue uno de sus descendientes. Y este Lamec era tan orgulloso que él dijo en el versículo 24: si 7 veces será vengado Caín, Lamec será 70 veces 7. Era tan orgulloso, peor que su abuelo. Ahora, ¿qué es lo que usted quiere para su vida, querido hermano? ¿Quiere terminar errante como un vagabundo, al igual que Caín, hablando en la forma espiritual, lejos de Dios, endurecido contra Él? No se olvide que esto va también a repercutir en sus hijos, en su descendencia. Los hijos de Caín fueron desastrosos. Este Lamec fue terriblemente orgulloso, peor que él. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos para nuestras vidas? Tengamos mucho cuidado con cometer el mismo error y caminar por el mismo camino por el que fue Caín. Seamos prudentes, seamos sabios y tengamos un corazón humilde delante de Dios. No nos dejemos dominar por las emociones. Amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Entonces vamos a ser bendecidos por Dios si hacemos lo correcto. Vamos a orar para finalizar con este tiempo. Oremos. Dios mío, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres tan claro en ella y nos das una gran advertencia en cuanto a no cometer el mismo error que Caín. Él empezó bien, tú tenías planes para él, pero se dejó dominar por su orgullo, dejó que sus emociones lo controlen, se endureció en su corazón y terminó matando a su hermano. Dios mío, no queremos eso para nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, porque cuántas veces somos orgullosos nosotros también. Cuántas veces permitimos que el enojo y la amargura estén por mucho tiempo en el corazón y no solucionamos los problemas. Y de repente un pecado trae otro. Ayúdanos, Dios, porque nos falta mucho por mejorar. Líbranos de cometer este error. Líbranos, Señor, de caminar por este mismo camino por el cual caminó Caín. No queremos terminar errantes, alejados de ti. No queremos, Señor, una vida sin ti. Queremos, Señor, que tú siempre estés a nuestro lado porque te necesitamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, para que tú, Señor, trabajes en su corazón y también en el mío, Dios. Ayúdanos porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.
Muchas gracias a Dios por su palabra, por el medio del cual podemos aprender y moldear nuestras vidas conforme a su voluntad. Gracias al hermano Eben por la enseñanza de hoy. Que Dios bendiga su vida y su ministerio. Antes de finalizar este tiempo, quiero invitarles para el día de mañana a las 8 de la noche para que continuemos con nuestro programa, segundo día de aniversario. Para terminar este tiempo, acompáñenme en oración. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que tuvimos de poder alabarte y aprender de tu palabra. Te pido que cuides a cada uno de los hermanos y hermanas y amigos que nos han podido escuchar en esta noche. Protégelos de cualquier peligro. Te dejamos el descanso de esta noche y también lo que queda del programa de nuestro aniversario. Muchas gracias, Padre, por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y los esperamos el día de mañana.